Capítulo 8. La chica que vivió. Archer se sentó en su habitación, repasando mentalmente el fin de año. Había logrado mucho en el corto lapso de unos pocos meses. Sus estudios con Laura iban bien y estaba demostrando ser un prodigio en el campo, como ella comentaba a menudo. Como había prometido a sus padres, había pedido y recibido una cámara mágica en una tienda de PlayStation. Era una máquina grande y torpe, bastante difícil de manejar. Le recordaba mucho a las cámaras no mágicas de gran formato, excepto que ésta tenía un flash incorporado y carecía de fuelle. Le tomó algo de práctica acostumbrarse a los controles, pero descubrió que operarlos era simple. No hubo necesidad de enfocar manualmente, ya que la lente estaba encantada de tal manera que nunca perdía el enfoque. Los controles de velocidad de obturación y apertura que normalmente se encuentran en cámaras no mágicas estaban ausentes. En pocas palabras, era verdaderamente una cámara de apuntar y disparar. Sus compañeros de cuarto estaban encantados con su idea de documentar su viaje en Beauxbatons. Se convirtió en el fotógrafo no oficial del grupo y tomó fotografías de las numerosas excursiones que realizaron por los amplios terrenos del campus de Beauxbatons. Se aseguró de capturar la opulencia del comedor tanto cuando estaba casi vacío como cuando estaba lleno hasta los topes. Se acercó a los establos y fotografió los majestuosos caballos Abraxan que habitaban allí. Fleur también apareció de manera destacada en varias de las fotos enviadas por correo a sus padres. Eso le había provocado muchas bromas cuando regresó a casa hace unas semanas. Su padre había derramado algunas lágrimas burlonamente mientras afirmaba que su hijo se estaba convirtiendo en un hombre muy rápidamente. A su madre no le hizo mucha gracia ese comentario y empezó a preguntarle sobre su amistad con todas las chicas de su año. Al principio la había entretenido respondiendo lo mejor que podía, pero poco a poco se había convertido en una molestia. Entendió por qué estaba preocupada. Les había explicado la diferente fisiología y el proceso de maduración de la magia, y los había desconcertado. Estaban fuera de ese elemento por no ser mágicos, por lo que la paranoia se había convertido en la nueva normalidad. Su madre constantemente se aseguraba de enfatizar que tenía que ser respetuoso con las niñas y esperar hasta que ambas estuvieran listas para una relación. Lo cual, según su madre, no sucedería hasta dentro de mucho tiempo si ella tuviera algo que decir al respecto. Sus preocupaciones eran a la vez conmovedoras e innecesarias, ya que él no sentía ninguna atracción hacia ninguna de las chicas de su año. Fleur estaba en una extraña zona de incertidumbre, donde era muy bonita pero sus recuerdos le impedían formar pensamientos reales de atracción hacia ella. Cuando la vio, pensó en la belleza feroz, orgullosa y distante que había conocido en su cuarto año y que había llegado a conocer durante el transcurso de la guerra. La yuxtaposición entre la feroz guerrera que recordaba que era y la niña que vio frente a él era desconcertante y confusa. Estaba en su segundo año y aparentemente había perdido a todos sus amigos debido a su apariencia infantil. Entendió por qué sus amigos la habían abandonado poco a poco. Con los cambios físicos bastante obvios que se manifestaron en la magia humana debido a su maduración mágica secundaria, su pensamiento también se vería afectado por las hormonas. Por lo tanto, los intereses de sus compañeras de cuarto se habían centrado en los chicos y las relaciones. Ni siquiera podía contar cuántas veces Fleur se había quejado de las insípidas conversaciones de sus compañeras de cuarto sobre chicos y citas. Según ella, pasaban mucho más tiempo preocupándose por su cabello, vestimenta y maquillaje que por sus tareas escolares. Le molestó muchísimo que no la involucraran debido a su aspecto infantil. Para ser justos, se parecía mucho a una niña inocente que era demasiado pequeña para interesarse en ese tipo de temas. Sin embargo, nunca le informó de su opinión al respecto. No tenía deseos de morir y el temperamento de Fleur podía ser volátil a pesar de su baja estatura. Dejando a Fleur a un lado, había estado recibiendo mucha correspondencia de los demás durante su año. En su mayoría recibía dulces mágicos junto con cartas cortas expresando su agradecimiento por ayudarlos con sus estudios. Si bien a muchos de sus compañeros de clase les resultó fácil lanzar hechizos con una buena cantidad de práctica, los puntos más finos de la teoría a veces se les escapaban. Lo había notado desde el comienzo del segundo semestre, cuando la carga de trabajo había aumentado sustancialmente. Sus profesores habían comenzado a enfatizar las partes teóricas de la materia, ya que allí sería donde los estudiantes serían evaluados intensamente en los exámenes de fin de año. Para combatir esta falta de confianza en la teoría, había anunciado sesiones de estudio en las que los ayudaría a estudiar para las partes teóricas del examen y practicar la parte de magia aplicada. Sus compañeros de cuarto siempre habían sido los primeros en aparecer, ya que habían visto de primera mano lo hábil que era con el material. A medida que pasaban los meses, más y más personas comenzaron a unirse a las sesiones hasta que casi todo el año se presentó a sus conferencias sobre teoría de la transformación. Cuando se reveló su puesto como asistente de Laura, muchos comenzaron a reconocer lo talentoso que era en el campo. Lo que comenzó con un pequeño grupo de 6 o 7 personas, se convirtió en una gran reunión de casi 160 estudiantes o más. Laura quedó impresionada por el tamaño de las multitudes que había atraído y decidió asistir a sus conferencias para ver si entendía bien el material. En sus palabras, la forma más completa de medir la comprensión de un tema era enseñárselo a otros. El hecho de que tantos se hubieran molestado en tomarse el tiempo para asistir a las sesiones demostraba que él era, al menos, un buen profesor. A menudo, Laura revisaba la conferencia que él daba y le daba comentarios constructivos sobre si podía ampliar un tema determinado, o le daba una analogía más simple para usar al comunicar un concepto complejo.
La gran reunión llamó la atención de los demás profesores y recordó lo ansioso que había estado cuando el jefe del departamento de transformaciones, Bertrand Ranoux, asistió a una de sus conferencias. A pesar de sus nervios, la conferencia concluyó sin problemas. Mientras hacía las maletas, Ranoux se le acercó. Era un hombre imponente, de constitución alta y fornida. Estaba vestido con un estilo antiguo de túnica mágica negra tradicional con forro dorado que acentuaba sus anchos hombros. Tenía una tez ligeramente bronceada que estaba marcada por varias líneas de expresión. Por las pocas veces que lo había visto durante las fiestas, Archer podía decir que era una persona muy seria. Tenía todo el derecho a serlo, ya que era una figura muy respetada en el gremio de maestros de transfiguración. Obtuvo su maestría con el gran maestro Johann Schwarzkopf, un maestro legendario que había cambiado fundamentalmente la forma en que se veía la transformación como un campo. Bajo su tutoría, Ranoux demostró ser un estudiante rápido. Al final de su aprendizaje, Ranoux había presentado y probado una teoría suya que se convirtió en lo que actualmente se conoce como la ley de Ranoux de construcciones animadas conjuradas. La ley establecía que cualquier ser animado que fuera conjurado del no ser tenía dos tendencias. Volver a un estado de no ser y actuar según lo define la naturaleza y no la voluntad del prestidigitador. Básicamente, había postulado y demostrado que todos los animales conjurados mágicamente buscarían disiparse y, sin ningún método de control, adoptarían el comportamiento normalmente observado en la naturaleza. Lo había rozado durante sus estudios con Laura, pero no había comprendido el verdadero significado de la ley hasta que conoció al hombre que la creó. Ranoux elogió su capacidad para simplificar los conceptos de transformaciones y le ofreció algunos consejos sobre cómo podría mejorar. Durante su conversación, Archer mencionó la ley y le preguntó cómo había probado el reclamo. Ranoux le había obligado y le había dado un resumen de cómo la magia salvaje afectaba a los animales conjurados. Si bien era un concepto sofisticado para comprender, logró comprender los conceptos básicos. La razón por la que tal ley no había existido en su realidad anterior era porque los magos usaban magia que había sido internalizada y única para ellos. Entonces, cuando se conjuraba un animal, automáticamente actuaba exactamente como el conjurador deseaba, sin necesidad de otros hechizos. En esta realidad, debido a que se canalizó magia salvaje para crear al animal, actuó exactamente como lo haría el animal en la naturaleza, y no como quería el mago. Esta fue una distinción que realmente demostró cuán grande fue el efecto que tuvo la diferencia en el lanzamiento de hechizos en el desarrollo de leyes y teorías. Ranoux había quedado impresionado con su comprensión de una compleja ley de transformación y le había dado permiso para buscarlo si Laura alguna vez no estaba disponible. Era una oferta que aprovecharía en el futuro, ya que Laura podría ocuparse de sus esfuerzos por probar su teoría. Desjardins había quedado gratamente sorprendido por su interés en los duelos y, a su vez, también lo había sorprendido con su conocimiento del mundo no mágico. Reflexionó sobre el encuentro con un sentimiento agridulce. Se paró afuera de la oficina mientras revisaba su uniforme. Al no ver nada fuera de lugar, se quitó un trozo imaginario de pelusa de su hombro antes de enderezarse y llamar a la puerta. Mientras esperaba un par de segundos, escuchó un apagado adelante. Girando el pomo de la puerta, entró y saludó al profesor. Buenas tardes, profesor Desjardins. ¿Cómo está hoy? Desjardins sonrió. Ah, señor Beaufort. Estoy muy bien hoy. ¿Y usted? Ocupado estudiando, profesor. Como usted sabe, todos mis compañeros se están preparando para los exámenes finales la próxima semana. Todos los años superiores nos han estado diciendo lo difíciles que van a ser, especialmente el suyo. Él se rió de buena gana. Tonterías. Solo están tratando de asustarlos, niños. Mientras todos estudien el material mencionado en el paquete entregado al comienzo de la semana, no hay razón para que alguien obtenga menos de de las expectativas. En tu caso, ni siquiera me molestaría en preocuparme por eso. Tu habilidad en la práctica me asegura que tienes un conocimiento profundo de la teoría subyacente detrás de los encantamientos que se te pedirá que demuestres. Me sorprendería mucho que obtuvieras algo más que un sobresaliente. Eres mi mejor alumno después de todo. Archer le dedicó una sonrisa tímida. Gracias por sus elogios, profesor. Sin embargo, no creo que sea justo decir que soy su mejor alumno, ya que he visto a varios otros tener éxito en su clase en lo que respecta a los hechizos. Desjardins hizo un gesto con la mano. Vamos, Archer. No hay necesidad de ser modesto. Mientras que muchos otros han demostrado ser hábiles en la parte práctica del tema, pocos pueden afirmar que son capaces de lanzar los hechizos silenciosamente en su primer año. El hecho de que incluso puedes lograr algo así demuestra la cantidad de práctica y dedicación que pones en el aprendizaje. No seas tímido, muchacho. Ser felicitado por su profesor se sintió bien. Incluso si tenía varios años de teoría de encantamientos en su cabeza, eso no le quitaba el hecho de que tenía que esforzarse mucho para recuperar su habilidad. Sin mencionar cómo funcionaba de manera diferente la magia en esta realidad. Era un sentimiento extraño, ya que la mayoría de los años que pasó en Hogwarts fueron con profesores que decidieron que no valía la pena el esfuerzo después de 2 años desastrosos en los que había sido un estudiante mediocre. Hasta el día de hoy, le asombraba que ninguno de ellos se molestara en sentarse con él y hablarle sobre por qué podría estar holgazaneando. Sus padres habían sido prodigios en su campo, hasta el punto de que los profesores se los mencionaban repetidamente. A pesar de eso, su desempeño mediocre no había despertado ninguna sospecha,
y se le atribuyó a que era un mago promedio que no heredó las habilidades de sus padres. Incluso su profesor favorito, Filius Flitwick, nunca se había molestado en interactuar con él fuera de clase. Con su habilidad para batirse en duelo, fácilmente podría haber contactado con él durante su 5º año al frente del fiscal del distrito. Cuando revivió esos momentos durante el entrenamiento de oclumancia, le hizo hervir la sangre que el supuestamente leído y sabio profesor había decidido no transmitir sus habilidades. Se podrían haber salvado tantas vidas si hubieran recibido incluso un solo mes de entrenamiento dedicado de su parte. Sacudió ligeramente la cabeza para sacarlo de su estado de ánimo sombrío. Necesitaba concentrarse en lograr que Desjardins se abriera a la idea de entrenarlo. Muchos de sus planes dependían de que obtuviera algún tipo de capacitación formal para justificar sus habilidades. También serviría como formación adecuada para lo que vendría. Gracias por tu cumplido. Vine aquí hoy porque quería aprender más sobre algo en lo que tienes mucha experiencia. En nuestro primer día, cuando te presentaste, mencionaste que eras un duelista campeón del mundo. Investigué un poco sobre los duelos y me encontré muy interesado en competir. Leí un par de libros sobre el tema y quise aprender más cuando recordé tus antecedentes. ¿Cómo exactamente puedo aprender más sobre los duelos? ¿Tiene algún recurso que pueda utilizar para practicar? La afable sonrisa de Desjardins desapareció tan pronto como escuchó la explicación. Sus ojos se agudizaron cuando su mirada adquirió una cualidad penetrante. Su rostro adoptó una expresión en blanco, que parecía muy intimidante y fría. Fue un gran cambio con respecto a la expresión normalmente jovial y despreocupada que Desjardins tenía cuando enseñaba e interactuaba con los estudiantes. La atmósfera de la habitación de repente se detuvo con su metamorfosis. Está interesado en batirse en duelo, dice. Dígame, señor Beaufort. ¿Qué sabe realmente sobre los duelos? Si no tuviera los recuerdos de su pasado, le habría aterrorizado incluso estar en la misma habitación que este hombre. Por otra parte, después de enfrentarse a Voldemort varias veces, ya no había muchas cosas que pudieran asustarlo. Sin embargo, era discutible si eso era algo positivo. Se obligó a mantener la calma y no reaccionar ante el abrupto cambio de temperamento de Desjardins mientras respondía. Los duelos es un deporte del mundo mágico que tiene sus tradiciones arraigadas en el antiguo reino mágico de Camelot. Se utilizaba como método para resolver disputas y como forma de entretenimiento. Hay ciertas tradiciones de esa época que se observan hasta ahora. Día, como la reverencia inicial al oponente. Los ritmos solían medirse en el pasado, pero con la introducción del comité de duelo de la ICW, el formato de competición se estandarizó. Hoy en día, solo los duelos mágicos formales involucran ese aspecto. La magia utilizada en un duelo está fuertemente regulada por el comité, con diferentes reglas según el torneo en cuestión. El torneo internacional sub-15 es el que tiene reglas más restrictivas sobre el alcance de la magia disponible para el duelista. Estas restricciones se van relajando poco a poco en lo que respecta a los torneos sub-17 y sub-19, culminando con un todos contra todos en el circuito profesional. Lo único que es estándar en todos los torneos es que solo se permiten hechizos que la ICW no considera oscuros. Cualquier hechizo que cause lesiones permanentes no está permitido, y la pena por violar esa regla es la descalificación de los torneos y la estancia en prisión. Desjardins había mantenido su mirada penetrante fijada en él durante su explicación, pero eso no le había molestado mucho. Una vez terminado, se reclinó y esperó la respuesta de Desjardins. Una tensión incómoda se acumulaba durante el silencio y me costaba mucho permanecer quieto. Después de lo que pareció una eternidad, Desjardins abrió la boca. Una explicación muy concisa que aborda todos los puntos clave. Parece que usted ha investigado, señor Beaufort. Sin embargo, esa no es la respuesta que estaba buscando. Sí, se han establecido formatos y directrices para las competiciones, pero esa no es la verdadera naturaleza del duelo. Un duelo es una batalla entre dos mágicos. Simple como eso. Es una lucha sin límites por la supremacía entre tú y tu oponente. Si bien en los últimos siglos se ha reducido a un deporte, sus raíces se encuentran en conflictos violentos. El destino de familias enteras se decidió mediante el resultado de un único duelo. Se han ganado y perdido guerras en un solo duelo. Es una tradición consagrada que ha cosechado las vidas de los hombres más nobles y sin escrúpulos a lo largo de la historia. Mi interés por los duelos comenzó de manera similar cuando fui testigo del recuerdo de un combate protagonizado por el 7 veces campeón mundial de duelo Filius Flitwick. Me acerqué a mi profesor de encantamientos con mi interés, y me dio el mismo consejo que te daré ahora mismo. El duelo es un deporte caótico donde la posibilidad de muerte está siempre presente, hasta que estés listo para aceptar ese riesgo, no lo persigas de ninguna manera. Si bien las competiciones se han vuelto mucho más seguras de lo que eran antes, cuando se trata de torneos profesionales y sub-19, la muerte es algo que ocurre ocasionalmente. De hecho, estuve a punto de morir en mi primer año en el circuito profesional. No os dejéis engañar por el glamour que la gente le ha dado. Se necesitan años de esfuerzo para desarrollar las habilidades necesarias y un error podría significar tu desaparición. Fue sorprendente la seriedad con la que Desjardins respondió. Lo poco que había aprendido sobre los duelos formales había sido a través de Julius y Gellert, quienes eran duelistas altamente hábiles de sus respectivas generaciones. Si bien algo de eso había sido útil, aprender las pautas y limitaciones de los hechizos había sido inviable durante la guerra. Su escuadrón había abierto un camino sangriento a través de Europa mientras luchaba contra las fuerzas de Voldemort.
Las limitaciones de la misericordia y los hechizos habían sido descartadas por una eficiencia despiadada. La brutalidad que infligieron al enemigo les había ganado una reputación que rivalizaba con los mortífagos durante el apogeo de la Primera Guerra de Sangre. Nada de eso se habría logrado si se hubiera aplicado la estúpida política de misericordia y no letalidad de Dumbledore. Lo mismo ocurrió con limitar su repertorio de hechizos por algún sentido equivocado del honor. Para abordar la preocupación de Desjardins, había visto a la muerte e interactuado con ella varias veces. Si bien nunca podría contarle ese pequeño detalle, sí podría darle un argumento suficientemente convincente. Archer se enderezó y lanzó la mirada más fría que pudo reunir y habló. Aprecio su consejo, profesor. Sin embargo, puedo decir cómodamente que soy consciente de los riesgos cuando se trata de un duelo. Si no estuviera seguro de haber entendido la situación, no me habría molestado en pedirle ayuda. ¿Estás preparado para ayudarme una vez que te des cuenta de lo serio que hablo? La expresión de Desjardins vaciló por un segundo cuando se encontró con su mirada. Su competencia de miradas continuó por un momento antes de ser interrumpida por una ligera risa. Fue como si el hombre que cuestionaba fríamente sus motivos desapareciera en un instante, mientras Desjardins sonreía. Vaya, vaya. Parece que hay mucho más en usted de lo que parece, Sr. Beaufort. Admito que subestimé la fuerza de su convicción. Por otra parte, uno no se convierte en campeón internacional de esgrima sin una cierta cantidad de talento. Por la violencia. Los ojos de Archer se abrieron cuando escuchó el comentario. Conoce mi experiencia en esgrima, profesor. Por supuesto, Sr. Beaufort. Nos esforzamos en realizar verificaciones de antecedentes de todos nuestros estudiantes como parte del proceso de admisión. Todo, desde su historia familiar hasta sus calificaciones escolares y actividades extracurriculares. A todos nos sorprendió gratamente lo completo que era usted como individuo. Tus tutores privados te elogiaron y te aclamaron como un genio. Sus instructores de artes marciales y esgrima hablaron vívidamente de su dedicación y su rápida velocidad de aprendizaje. La cantidad de torneos de esgrima que ganaste fue bastante llamativa, ¿no lo sabes? Parpadeó ante la revelación de Desjardins de que el profesor estaba consciente de sus antecedentes. Seguramente la esgrima no llamaría tanta atención, ¿verdad? Yo pensaría que los deportes no mágicos no eran de mucho interés para el mundo mágico. Desjardins se rió. Si bien esto es cierto para algunos deportes, la esgrima es una de las pocas excepciones, especialmente en Francia. Al igual que los duelos, la esgrima también tiene una historia violenta. Hay bastantes similitudes entre los dos, ya que la lucha con espada siempre ha sido una época tradición honrada. De hecho, muchas de las familias sangre pura mayores educan a sus hijos en los conceptos básicos de esgrima. Sé que utilizas el antiguo gimnasio todas las mañanas. Estoy seguro de que notaste la plataforma de cerca en la habitación. Hubo un tiempo en que Beauxbaton se educaba a todos los estudiantes en la lucha con espada. En un momento de la historia, era la única forma viable de defenderse sin el uso de magia en el mundo no mágico. Hoy en día, eso hace tiempo que dejó de ser así. Como tal, la clase que inicialmente era obligatoria fue eliminada. Con los descubrimientos sobre cómo aumentar temporalmente la destreza física con magia, la lucha con espadas cayó en desgracia. Sin embargo, sigue siendo un método de entrenamiento popular para desarrollar buenos hábitos de juego de pies y postura en los duelos. Por eso anticipé esta conversación, aunque no esperaba que te acercaras a mí en una etapa tan temprana de tu carrera académica. Esperaba tener esta conversación durante tu tercer o cuarto año. Nunca hubiera pensado que alguna de las familias sangre pura más antiguas se dignaría participar en deportes no mágicos. Por otra parte, podría ser porque estaba acostumbrado a las presumidas familias inglesas de sangre pura y no a las francesas. Valió la pena investigar con mayor profundidad los antecedentes y la historia de las familias sangre pura de Francia, ya que Laura sospechaba que era descendiente de una, tal vez dos. Viendo que llegué temprano, ¿qué piensas de ayudarme a comenzar mi carrera de duelo? Ojalá pudiera, Sr. Beaufort. Puedo decir que usted se toma en serio el duelo. Basado en su historial, puedo asumir firmemente que usted también demostrará un gran talento para ello. Lamentablemente, no es posible para cualquier persona menor de 13 años puede registrarse para un torneo. Hasta que alcances tu segunda madurez mágica, será perjudicial para tu crecimiento mágico participar en actividades que pongan a prueba tu capacidad de canalización. Sería extremadamente irresponsable de mi parte dañar el potencial de un estudiante tan excelente como usted. Entonces, si bien te señalaré algunos recursos que puedes utilizar para educarte y prepararte, solo podremos comenzar a trabajar verdaderamente hacia el objetivo de competir después de que cumplas 13 años. Archer se quedó helado. Allí estaba otra vez. El maldito número mágico 13, que le impedía lograr algo que quería hacer. Esto se estaba convirtiendo en un patrón muy molesto en su vida. Tomándose un momento para recomponerse y evitar un estallido de frustración reprimida, se dirigió a Desjardins. Muchas gracias por guiarme, profesor. Si bien me siento decepcionado por no poder competir, su oferta de entrenarme después de mi cumpleaños número 13 es algo que aprecio. Espero entrenar con usted en el futuro. Desjardins se inclinó hacia adelante y le puso una mano reconfortante en el hombro. Está bien, Sr. Beaufort. A veces, es mejor no apresurar las cosas antes de que estemos listos. Usted es mi mejor alumno, acepte ese puesto o no.
Estoy seguro de que tendrá éxito en cualquier cosa que se proponga. Y estaré feliz de entrenarte si tu interés en los duelos aún persiste después de que cumplas 13 años. Archer asintió rígidamente. Muchas gracias por su tiempo, profesor Desjardins. Tomaré en consideración sus palabras. No hay problema, Sr. Beaufort. No dude en venir a mi horario de oficina si necesita ayuda con algo. Al reconocer el despido, se levantó y se despidió de Desjardins antes de salir de la oficina y dirigirse directamente a su dormitorio. Continuó estudiando mucho para el examen de encantamientos y llegó a ocupar el primer lugar en su año. Reflexionar sobre esa conversación le resultó difícil. Quería desesperadamente asumir un papel proactivo en la preparación para la próxima guerra con Voldemort. Estaba por llegar. De eso no tenía ninguna duda. Todos los detalles eran intrascendentes. Lo que importaba era el final. La planificación para el futuro lo mantuvo despierto por la noche. Sabía que en realidad no había nada que pudiera hacer en ese momento, aparte de trabajar tan duro como pudiera para volver a estar a la altura. Aún así, nunca había sido muy bueno en el juego de la espera. Incluso entre misiones para el IDSC, estaba entrenando o aprendiendo. Nunca se tomó un descanso si podía evitarlo. Esa misma mentalidad de trabajo constante lo siguió hasta esta nueva realidad. La paciencia era importante, pero la cantidad de cosas que podía hacer para compensar cualquier desventaja que tuviera tenía prioridad. Mientras analizaba posibles escenarios para ganar influencia en Gran Bretaña, sonó un pequeño pitido junto a su cama. Al girar la cabeza hacia un lado, vio los LED de su despertador reflejando un gran número 12. Eran las 12 de la noche del 31 de julio de 1991. Feliz cumpleaños número 12 para mí. Un año más antes de que pueda someterme al ritual de herencia en Gringotts y empezar a entrenar con Desjardins. Fue curioso cómo ese fue su pensamiento inmediato cuando se dio cuenta de que era un año mayor. Sus sentimientos sobre sus cumpleaños se habían visto afectados por su entrenamiento en oclumancia. El 31 de julio era típicamente un día de sufrimiento para él en los Dursley. Significaba menos comida, más tareas domésticas y un aumento general de la venganza por parte de Vernon y Petunia. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que no fuera más especial que cualquier otro día. Esta apatía generalizada por su cumpleaños fue la razón por la que se enteró de que sus padres estaban planeando una fiesta para él. Pensaban que estaban siendo muy astutos con las invitaciones, pero él había notado lo cansada y sin aliento que estaba su lechuza Atenea. Obviamente había hecho un buen entrenamiento volando a Italia y España para entregar las invitaciones a Tony y Javier. Se lo tomó con calma, ya que era la primera vez que invitaban a alguien. Todos sus cumpleaños anteriores se celebraron entre ellos, ya que no tenía otros amigos de los que hablar. Era un pensamiento triste y habría afectado a cualquier otro niño, pero él no era cualquier otro niño, así que no le importaba. Sin embargo, por la emoción y el entusiasmo que mostraban sus padres a medida que se acercaba el día, un pensamiento lo asaltó de la nada. Qué tan preocupados habían estado porque él no tuviera amigos con quienes celebrar. Todos los años se habían conformado con ir de compras durante el día y disfrutar de una agradable cena. Ahora que asistía a la escuela y era cercano a otros niños, se encargaron de intentar organizarle una fiesta sorpresa. Estaba genuinamente conmovido por lo sinceros que eran en sus intenciones. En momentos como esos, agradecía a cualquier deidad cósmica que le hubiera dado unos padres tan amorosos. Su vida podría haber sido mucho peor de lo que resultó. Si bien confiaba en que podría manejar cualquier cosa que el destino le deparara, seguía siendo una bendición haber sido adoptado por Jan y Sofía. Cerró los ojos y respiró hondo unas cuantas veces. Habían puesto mucho esfuerzo en su partido. Lo mínimo que podía hacer era fingir sorpresa y estar lo suficientemente despierto para disfrutarlo. Con ese pensamiento en mente, se quedó dormido en cuestión de minutos. Se despertó más tarde de lo habitual mientras observaba que su reloj marcaba las 10:30 de la mañana en caracteres de color rojo brillante. Levantándose, hizo sus abluciones matutinas antes de bajar las escaleras. Sus padres le desearon un feliz cumpleaños con una brillante sonrisa en sus rostros. Devolviéndoles la sonrisa, les dio a ambos un abrazo antes de distraerse con el tentador olor que salía de la cocina. Al entrar, vio un plato de panqueques con chispas de chocolate dobles repletos de fresas frescas y crema batida encima. Sonrió ante la deliciosa vista. Sí. Hoy va a ser un gran día. Mientras Archer se sentaba a desayunar, a cientos de kilómetros de distancia, en el Reino Unido, los ojos de una niña se abrieron de golpe, iluminados por la emoción. Su nombre era Rose Lily Potter, o como le gustaba llamarla al público, la chica que vivió. Era un título bastante sombrío para una niña de su edad. Era más exacto decir que ella era la chica que no murió. Durante la Guerra de Sangre en la década de 1970, la comunidad mágica británica se encontraba en un lugar oscuro. El autoproclamado Señor Oscuro Voldemort y sus seguidores, los mortífagos, habían masacrado a muchas personas que luchaban contra sus puntos de vista sobre la supremacía de la sangre. Para ellos, los sangre pura eran portadores de magia superiores y más merecedores que aquellos de sangre impura. Sus padres habían sido uno de los defensores más acérrimos de su visión del mundo, y eso había convertido a toda su familia en el objetivo. Voldemort había atacado Potter Manor, la casa de sus abuelos paternos y casi los mata. Afortunadamente, su mamá y su papá llegaron a tiempo para ayudar, pero lamentablemente Voldemort demostró ser demasiado fuerte. Charles y Dorea Potter habían sacrificado sus vidas para darles a sus padres tiempo suficiente para huir.
Hasta el día de hoy, cada vez que surge el tema de sus abuelos, empeora su estado de ánimo. Después de ese evento que cambió sus vidas, se unieron al grupo de vigilantes de Dumbledore, la Orden del Fénix, y realmente comenzaron a contraatacar. Nunca pudo sacarles ningún detalle, pero algunos amigos de sus padres le habían dado una idea. El temperamento de su madre se había vuelto volátil y se ganó la reputación de usar hechizos basados en fuego para quemar a sus oponentes. Fue así como obtuvo el apodo de Fire Lily, tanto por su cabello rojo como por su habilidad en hechizos basados en fuego. Su padre, por otro lado, había utilizado su habilidad en transfiguración con un efecto devastador. Simplemente hablar de cómo había peleado había sido difícil para quienes se lo contaban. Había sido aclamado como un prodigio de las transformaciones durante su estancia en Hogwarts, hasta el punto de que la principal maestra de transformaciones de Gran Bretaña, Minerva McGonagall, le había ofrecido un aprendizaje. Él se había negado y se había registrado con los Aurors, pero el hecho de que ella incluso se hubiera ofrecido decía mucho de su talento. Había desarrollado varios métodos basados en transformaciones para protegerse a sí mismo y a sus aliados en el campo de batalla. El más famoso fue el conocido como defensa en cadena. Con un solo guijarro o pedazo de escombros, crearía una cadena que lo protegería contra cualquier maldición oscura y hechizos que le lanzaran sus oponentes, incluidos los imperdonables. Los eslabones rotos que tomaron los hechizos podrían luego transfigurarse en armas mortales que podría enviar a sus oponentes. Lo más macabro que había escuchado alguna vez fue cómo él hizo pedazos a Evan Rousiar con una maldición explosiva y luego usó sus restos como defensa contra los hechizos. Recordó haber vomitado después de escuchar eso y eso había afectado la forma en que veía a su padre. Esas historias le habían abierto los ojos a la crueldad inherente de la guerra y cómo había cambiado a las buenas personas. Fue difícil confrontar a sus padres por sus acciones, pero había sido lo mejor. Si bien estaban decepcionados por haber tenido la conversación cuando ella aún era joven, habían sido honestos con ella acerca de por qué habían hecho lo que hicieron. Aparentemente, Sibal Patricia Trelawney, conocida popularmente como la psíquica falsa residente de Hogwarts, había hecho una profecía que la involucraba a ella y a Neville Longbottom. Esa profecía había sido escuchada por un mortífago, quien fue y se lo contó a Voldemort. Posteriormente inició una cruzada para encontrar al hijo de la profecía. Tuvo la desgracia de nacer al final de la línea de tiempo profetizada, por lo que ella y sus padres fueron perseguidos en serio. Habían recurrido a un oscuro hechizo llamado Fidelius, que dependía de una persona de confianza para guardar un secreto. Cualquiera a quien no se le haya contado el secreto no podrá recordar nada al respecto. En su caso, había sido la ubicación de su cabaña en Godric's Hollow. Lamentablemente, habían elegido al hombre equivocado. Peter Pettigrew había sido un amigo cercano de su padre desde su primer año en Hogwarts. Su traición los había tomado por sorpresa y Voldemort descubrió su ubicación. El 31 de octubre de 1981, durante las festividades de Samhain, Voldemort atacó su casa. Había perdonado a James porque era de sangre pura, aunque probablemente esa era una excusa para obligarlo a donar la fortuna de Potter a las arcas de su organización. Con su padre fuera de combate, intentó matar a su madre y a ella. Su madre había preparado un ritual para esa situación exacta como último recurso y lo había activado para protegerla de Voldemort. El ritual de protección se había basado en un campo arcaico de magia sacrificial arraigada en el amor, específicamente en el amor maternal. Era una de las magias antiguas más poderosas y misteriosas, y algo que su madre había estudiado durante su breve paso por los inefables después de graduarse de Hogwarts. El ritual requería que ella sacrificara voluntariamente su vida, pero las cosas no habían salido según lo planeado. Cuando ella se interpuso en el camino de Voldemort e inició el ritual rogándole que la matara, él optó por enviar una maldición cortante oscura a su pecho. Ella se desplomó en el suelo y comenzó a sangrar profusamente, mientras intentaba levantarse para terminar el ritual. Voldemort caminó sobre la forma sangrante de su madre, hasta su cuna, y se rió malévolamente antes de lanzarle la maldición asesina. Por alguna razón, aún desconocida para su madre, el ritual se activó justo a tiempo para protegerla. La maldición de Voldemort fue interceptada y luego rebotó, vaporizando su cuerpo cuando golpeó. Después de que de alguna manera logró sobrevivir al encuentro, llegaron sus tíos Sirius, Remus y el director Dumbledore junto con el resto de la orden. Su madre y su padre habían sido estabilizados antes de que los trasladaran al hospital St. Mungos. Dumbledore la llevó a Hogwarts para que la enfermera Pomfrey la revisara. Cuando sus padres finalmente despertaron, preguntaron frenéticamente por ella y les dijeron que estaba a salvo. Después de una entrevista con los Aurors, en cuestión de minutos se filtró al público la noticia de que el señor oscuro Voldemort había muerto después de intentar matarla, y de su milagrosa supervivencia contra la imparable maldición asesina. Esa noche, una edición especial de noticias de última hora del diario El Profeta la había bautizado como la niña que vivió. Su nombre estaba en boca de todos al día siguiente. La gente brindaba repetida y alegremente por ella en los pubs de toda Gran Bretaña. Su estatus había ascendido al de héroe popular urbano casi de la noche a la mañana. La vida desde el ataque había sido tranquila, en su mayor parte. Sus padres se habían encargado de protegerla de cualquier daño. El incidente debe haberlos traumatizado gravemente, ya que sus padres se retiraron a Potter Manor y la protegieron del público. Ni siquiera pasaron un par de días antes de que la tragedia volviera a ocurrir. Frank y Alice Longbottom habían sido torturados hasta la locura por mortífagos que buscaban a su líder.
Todavía tenía vagos recuerdos de la forma en que sus padres se habían derrumbado al escuchar el espantoso destino de los Longbottom. Se volvieron tan paranoicos que el antiguo Aure instructor de su padre, Alastor Madae Moody, habría estado orgulloso. Las protecciones de la mansión habían sido puestas en modo de asedio, lo que había cuadriplicado las medidas defensivas contra cualquier presencia extranjera. La lista de personas que incluso podían acceder a su Red Flu se redujo a 4, y pasaron el año siguiente saltando ante cada sombra o pequeño ruido en la mansión. Junto con esta propensión a reaccionar exageradamente, siempre la mantenían a la vista. Las cosas habían mejorado una vez que se completaron las pruebas de los mortífagos. Su padre todavía sentía que varios de los que habían salido libres merecían ser encerrados. Lo más probable es que tuviera razón, ya que habían pasado su ideología intolerante a su progenie. Lucius Malfoy había sido el caso más atroz de esta falta de justicia. Su hijo Draco se había convertido en un ser humano repugnante que soltaba la misma retórica de los mortífagos. Desde que conoció al rubio Ponce, la había asustado la forma en que él la había mirado. La primera vez que conoció a Draco también fue la primera vez que su familia estuvo en público desde el ataque. Estaban rodeados de periodistas y simpatizantes que querían conocerla. Justo cuando estaban a punto de ser invadidos, entraron Lucius Malfoy y su familia. El idiota viscoso luego fingió ayudar a su familia dispersando a la multitud. La reunión estuvo llena de tensión cuando su padre lo miró fijamente mientras sus esposas hacían lo mismo. Draco Malfoy la había mirado de reojo y le había despreciado, comentando que ella no parecía nada especial. Lucius lo había reprendido por su declaración y había aprovechado la oportunidad para disculparse mientras la miraba furiosa. Su padre los había sacado de allí rápidamente, pero ese encuentro había sido suficiente para que ella categorizara a toda esa familia como personas a evitar. Se frotó la arena de los ojos y sonrió alegremente mientras se quitaba las mantas. Saltando de la cama y bajando las escaleras, fue recibida al ver a su madre tarareando una melodía familiar mientras preparaba unas tostadas francesas. Su padre estaba sentado a la mesa con su bata de baño roja y dorada de Gryffindor, tomando sorbos de una taza de café bien caliente mientras leía El Profeta. Al verla, dejó su café y sonrió. Ahí está la cumpleañera. Me preguntaba si tendría que despertarte al estilo merodeador esta mañana. Ella hizo una mueca ante la declaración. La última vez que recibió una llamada de atención de merodeador, la sacaron de la cama por los tobillos y le hicieron cosquillas sin piedad durante medio minuto antes de empaparla en agua helada. No quería experimentar eso pronto. Un día de estos, papá. Te recuperaré por eso. Su padre se rió entre dientes ante su amenaza. El día que consigas sorprender a tu querido papá será el día en que admito de buena gana que soy viejo. Rose frunció el ceño antes de sacarle la lengua a su padre. Él se rió de ella mientras se acercaba y le daba un abrazo. Feliz cumpleaños, Rose. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando me rogabas que te leyera un cuento antes de acostarte. Rose gimió fuertemente. Dad. Me estás avergonzando. Él se rió mientras sus manos tomaban su rostro. Mi querida hija. Hoy marca el comienzo del siguiente capítulo de tu vida. Tu madre y yo entendemos lo duros que han sido para ti los últimos años. El contacto limitado con los amigos, los constantes encantos del glamour al salir, la necesidad del secreto. Deseamos que las cosas no tuvieran que ser así, pero lamentablemente así resultó. El pasado es el pasado y lo único que podemos hacer es seguir adelante. A pesar de todo esto, has crecido hasta convertirte en la joven más dulce e inteligente que podríamos haber esperado. Queremos que sepas lo orgullosos que estamos de ti. Te va a encantar Hogwarts. Harás amigos para toda la vida y resucitarás el legado de los merodeadores. Terminó con un guiño. Al terminar, fue interrumpido con una ligera palmada en el hombro. James. No hará bromas si sabe lo que es bueno para ella. Su madre llegó a su lado con una mueca juguetona en el rostro. Después de reprender a su padre, su madre la abrazó fuerte. Feliz cumpleaños, cariño. No puedo creer que ya tengas 11 años. Su padre le lanzó su patentada media sonrisa. Ella realmente obtuvo ese adorable ceño de tu parte. Su madre se echó a reír cuando aceptó. Eso es cierto. Ella también heredó mi impresionante buena apariencia. Bromeó mientras le daba un beso en la mejilla. Fue el turno de su padre de fruncir el ceño mientras la miraba. No me lo recuerdes. Tendré que practicar mis tácticas de intimidación para el chico que inevitablemente traerá a casa algún día. Tal vez rompa la vieja armadura de Oure. Eso lo asustará rápidamente. Lily se rió a carcajadas antes de atraparlo con un beso abrasador. Rose lanzó un grito de "Eyu", mientras corría hacia el comedor. Vas a tener mucho trabajo por delante, James. Después de todo, ¿sabes lo que pasó cuando cumplí 13 años? James frunció el ceño. No me lo recuerdes. Tuve que hacer todo lo posible para mantener alejados a esos patanes inútiles durante nuestro tercer año. Casi se me acaban las ideas para bromas antes de que decidieran parar. Riendo, Lily tomó su mano y lo guió de regreso al comedor. Bueno, no tendrás que lidiar con eso hasta dentro de 2 años al menos. Tal vez puedas usar ese tiempo para enseñarle a Rose algunos trucos para defenderse. James le dio una mirada preocupada. Su año estará lleno de herederos de varias familias sangre pura, la mayoría de ellas oscuras. Si bien confío en Minnie y Albus para cuidarla, me preocupa enviarla. No siempre pueden estar allí para protegerla.
Esos niños crecieron escuchando que ella era la razón del daño a la reputación de su familia. Su estado sanguíneo solo le causará aún más problemas. Ella será un objetivo para ellos en el momento en que suba al expreso. Lily se detuvo mientras reflexionaba solemnemente sobre los años de discriminación que enfrentó en Hogwarts. Era cierto, la profesora McGonagall y el director no podían monitorear cada interacción entre los estudiantes. Ella podía dar fe de ello, ya que había asistido durante el apogeo de la Guerra de Sangre. Los estudiantes de Slytherin, incluida su mejor amiga en ese momento, habían adoptado la venenosa filosofía de supremacía de los sangre pura y habían dado a conocer sus opiniones sobre los hijos de muggles en Hogwarts. Varios hijos de muggles de primer año habían elegido dejar Hogwarts permanentemente para ir a diferentes escuelas después de haber sido atacados varias veces por estudiantes mayores de Slytherin. La guerra había cambiado la dinámica entre las casas, y su belleza había atraído la atención y la ira de varios chicos mayores de Slytherin, quienes intentaron enseñarle el lugar de la sangre sucia en su sociedad. Fue bueno que fuera hábil con la varita, como descubrieron varios de ellos. De lo contrario, podrían haber tenido la oportunidad de cumplir sus atroces amenazas. Recordó la inocencia con los ojos muy abiertos con la que entró en el mundo mágico. Su hija era igual que ella en ese sentido, con una ardiente curiosidad por aprender sobre las maravillas de la magia. Enviarla a Hogwarts sin duda fomentaría ese amor por el aprendizaje y le permitiría estudiar con algunos de los más grandes maestros en sus campos. Al mismo tiempo, compartía la ansiedad de James. No quería que su hija se encontrara cara a cara con el lado malvado de su mundo tan pronto. No es que haber estado a punto de ser asesinada por Voldemort hubiera ayudado, pero ella era un bebé entonces y no recordaba la noche en cuestión. El profeta, con su sensacionalismo sobre su estatus, no había ayudado en lo más mínimo. Con la frecuencia con la que los periodistas invadían su privacidad, tenían que tomar varias medidas de seguridad inconvenientes solo para salir. Los años habían sido duros para su familia, especialmente con mortífagos prominentes evitando Azkaban, y algunos incluso trabajaban en el ministerio. James había dejado su trabajo como Aure porque ella estaba muy preocupada de que él no volviera a casa algún día. Si bien sus finanzas estaban más que seguras, especialmente después de que ella diversificó su cartera de inversiones, estar enclaustrada en la mansión había sido duro para su matrimonio. Rose había sido su guía durante mucho tiempo. Podría sufrir cualquier cosa por su hija. Verla crecer hasta convertirse en la niña amable y comprensiva en la que se convirtió había sido una de sus mayores alegrías. Ahora, con la posibilidad de peligro en Hogwarts, se preguntaba si enviarla era la decisión correcta. James. ¿Crees que tal vez deberíamos enviarla a otra parte? James la miró con incredulidad. En otro lugar. Como en otra escuela del continente o de las colonias. Lily se mordió el labio consternada. Escúchame, James. Si bien entiendo que ambos compartimos una conexión profunda con Hogwarts, tus preocupaciones están bien fundadas. El hijo de Lucius, junto con los otros hijos de sus amigos mortífagos, serán parte del año de Rose. ¿De verdad crees que deberíamos correr el riesgo y enviarla sabiendo con quién estudiará? Estoy seguro de que hay otras escuelas a las que les encantaría aceptarla. James pasó su mano por su desordenado cabello negro. No lo sé, Lily. Ha estado esperando asistir a Hogwarts con sus amigos durante tantos años. Incluso si eso pudiera mantenerla a salvo, le estaríamos haciendo algún favor alejándola de toda la gente que conocía. Lily no pudo mirarlo. Su pregunta hirió profundamente. Podría alejar a su hija de todos sus amigos, todo con la esperanza de mantenerla a salvo. A Rosa no le gustaría eso. Una decisión así podría dañar su relación de forma permanente. Tenía la fuerza para ignorar el dolor que les traería a ella y a James, todo para mantener a su hija ignorante del mal que acechaba en las sombras. James le apretó la mano. Lily Flover. Entiendo tu preocupación. Sin embargo, esta no es una decisión que debamos tomar nosotros. Es la decisión de Rose. Tenemos que preguntarle, y su elección es definitiva. Respiró hondo, asintió y sonrió mientras se dirigía a la mesa. Rose se sentó en la silla y comió con deleite un plato de tostadas francesas. Al verla acercarse sonrió. Tu tostada francesa es tan increíble como siempre, mamá. Lily acarició el cabello de su hija, los rizos castaños oscuros fluían entre sus dedos mientras pensaba en la situación con la educación de Rose. Una sonrisa forzada decoró su rostro mientras respondía. Es genial escuchar eso, cariño. ¿Quieres 2 rebanadas más? Eso sería genial. Gracias, mamá. De nada, cariño. Ya vuelvo con ellos. Lily Potter regresó a la cocina con una expresión sombría en su rostro. Sabía que su hija nunca consideraría ir a otra escuela. No después de esperar tanto. Depende de ella descubrir cómo protegerá a su hija. Mientras preparaba la segunda porción de tostadas francesas de Rose, un fuerte chillido la hizo correr al comedor con la varita en la mano. Fue recibida al ver a Rose saltando de alegría mientras sostenía un sobre color crema en sus manos. Lily sintió un nudo en el estómago al ver el sobre que significaba el comienzo de su vida en Magical Britain. El entusiasmo de Rose era contagioso, ya que a pesar de sus preocupaciones, estaba feliz de que su hija recibiera la carta de aceptación. Ahora vino la parte difícil. ¿Es lo que creo que es? Preguntó mientras hacía levitar las rebanadas de tostada francesa en el plato de Rose. Rose corrió y la abrazó con fuerza mientras seguía saltando como una liebre. Mi carta de Hogwarts llegó.
Finalmente está aquí. Lily soltó una ligera risita antes de ponerse seria. Cálmate, querida. Antes de enviar tu respuesta, había algo de lo que tu padre y yo necesitábamos hablar contigo. Rose sintió el extraño cambio en su madre y al instante se puso sombría. ¿Qué quieres decir, mamá? Suspirando, Lily lentamente reunió a su marido y a su hija en la sala de estar. Rose eligió la silla frente al sofá mientras ella y James se sentaban en el sofá. Lily respiró hondo antes de comenzar y habló. Cariño. Tu padre y yo estábamos hablando de Hogwarts y él planteó algunas preocupaciones acerca de que asistieras. Rose parecía estar a punto de hablar, solo para ser silenciada por una mirada suya. Antes de que digas algo, quiero que entiendas de dónde venimos. Los herederos de varios mortífagos asistirán a Hogwarts contigo. A estos niños se les ha enseñado a despreciarte desde la muerte de Voldemort. Mientras confiamos en el personal para cuidar de ti, no siempre pueden estar ahí para protegerte. No sé qué harías si te pasara algo, cariño. Te he contado algunas de mis experiencias con el tipo de personas que estarán en tu año. Me odian por mis acciones durante la guerra, y eso te será transferido si asistes a Hogwarts. Hay muchas otras escuelas excelentes, Rose. Hogwarts no es la única opción que tienes. He oído cosas asombrosas sobre Beauxbatons en Francia y el Instituto Salem en Estados Unidos. Ambas son instituciones de primer nivel donde obtendrás la mejor educación posible. Rose no pudo callarse más en ese momento. No. Me estás pidiendo que deje a todos mis amigos. ¿Qué pasa con Bianca? Neville. Susan. He estado esperando ir a Hogwarts con ellos durante tanto tiempo. No puedes simplemente obligarme a renunciar a eso y ir a un país diferente. ¿Por qué, en nombre de Merlín, siquiera pensarías que consideraría hacer eso? James intervino antes de que su diatriba continuara. Rose Lily Potter. No hablarás con tanta falta de respeto hacia tu madre. Rose instantáneamente se calmó, pero la ira en sus ojos no disminuyó. James suspiró antes de pasarse la mano por el pelo. Era un tic nervioso que heredó de su padre y algo de lo que había intentado deshacerse varias veces sin éxito. Esta no era la forma en que imaginaba tener esta conversación, pero la llegada de su carta a Hogwarts había hecho avanzar el cronograma, para bien o para mal. Cariño. ¿Sabes lo difícil que ha sido la vida para nosotros? Nos hemos visto obligados a sufrir muchos inconvenientes en nombre de la seguridad. Tu madre y yo estamos preocupados de que una vez que te dirijas a Hogwarts, no podamos protegerte como podemos hacerlo en casa. Tu madre tiene razón en que hay otras escuelas a las que les encantaría tenerte. Sin embargo, hay una cosa que en nuestra preocupación no consideramos adecuadamente antes. Tu estatus dentro de nuestra sociedad hace que sea difícil ir a otra escuela. Eres la chica que vivió. Independientemente de cuánto odies el título, eres el salvador del mundo mágico británico. Si decides no asistir a Hogwarts, ofenderías a mucha gente y provocarías algunas consecuencias políticas. No me preocupa porque tengo suficiente capital de sobra. Puedo pedir algunos favores para disminuir el impacto y nuestra familia pasará la tormenta como siempre lo hacemos. Albus y Minnie lo entenderían, pero no tengo dudas de que el ministerio tendría un problema con eso. Desde aquella horrible noche de Samhain, te has convertido en una figura muy influyente. Serían un nuevo en la cara si otro país tuviera el privilegio de educar a la niña que vivió. A pesar de todo eso, si eso significara que estarías más seguro, te dejaría ir a otra parte en un abrir y cerrar de ojos. Si fuera mi elección, claro. Al cumplir 11 años, solo tú tienes el poder de decidir a qué escuela quieres asistir. Sepa que su madre y yo respetaremos su elección, sin importar cuál sea. Todavía queremos que lo pienses un poco antes de decidir. Con su pieza terminada, se recostó en el sofá y esperó la respuesta de su hija mientras apretaba la mano de su esposa para darle un poco de consuelo. La familia permaneció en silencio, el tic-tac del reloj de pie llenó la habitación durante varios minutos. Finalmente, Rose rompió el silencio. Mamá. Papá. Quiero que sepan que los amo mucho a ambos. Entiendo por qué no quieren que vaya a Hogwarts, pero quiero ir. Todos mis amigos van allí y yo he estado allí. Queriendo aprender allí desde que tengo uso de razón. Además, no seré un cobarde si dejo que esos mortífagos me ahuyenten. Su madre murmuró idioma. Mientras su padre resoplaba. Volviéndose hacia su madre, su padre sonrió. Ella también parece haber heredado tu legendaria terquedad, querida. Bueno, ella definitivamente obtuvo ese sentido de honor y coraje de ti. Su padre sonrió en respuesta. Lo sé, ¿verdad? Un verdadero Gryffindor en ciernes. La tensión en la habitación se desinfló casi de inmediato ante su broma mientras todos se reían. Su madre se levantó y caminó hacia ella. Antes de darse cuenta, estaba envuelta en su abrazo. Prométeme que estarás a salvo, cariño. Lo prometo, mamá. Me aseguraré de estar a salvo. No te preocupes. Tengo a Bianca, Neville y Susan para ayudarme. Sintió que su madre le acariciaba suavemente la nuca mientras sus cálidos labios descendían hasta su frente. Lo sé, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Un día serás una bruja increíble. James se unió dándoles a ambos un abrazo de oso. Dejando de lado a tu querido papá, ¿verdad? Ambos se rieron de su comentario mientras se separaban y se abrazaban en grupo. Rose cerró los ojos mientras disfrutaba de la calidez y seguridad de sus padres.
Si bien le entristecía un poco que se preocuparan, esto era algo que tenía que hacer. Hogwarts no sabría que lo golpeó. Lily subió las escaleras y sacó una pluma entintada y un trozo de pergamino para la respuesta de Rose. Rose agarró la pluma y escribió una breve carta de aceptación antes de enviarla con la lechuza que la entregó. Terminaron de desayunar, se vistieron y entraron a la Red Flue mientras gritaban Black Cat. Un destello de fuego verde acompañado por una sensación de remolino los disparó a través de la Red Flue y los envió a su destino. La casa de su padrino. Al salir de la chimenea, fue recibida por un chillido estridente cuando un misil de pelo negro se precipitó hacia ella. Rosie. Feliz cumpleaños. ¿Recibiste tu carta de Hogwarts? Rose le sonrió. Sí. Lo recibí hace apenas media hora. Su prima Bianca Black volvió a chillar. Oh Merlín. No puedo creer que seamos de primer año en Hogwarts. Yo sé, ¿verdad? Las chicas se rieron mientras comenzaban a planificar todas las cosas que comprarían cuando se fueran al callejón Diagon. Una voz interrumpió su ensoñación. ¿Qué es esto? Alguien parece haberse olvidado de darle a su maravilloso padre perro su abrazo obligatorio. Rose se rió mientras corría hacia el hombre. Tío Canuto. Te extrañé mucho. Sirius Black se rió entre dientes mientras abrazaba a Rose. Tu querido tío Paddy también te extrañó, Rosebud. Un muy feliz cumpleaños para ti. No puedo creer que ambos ya estén comenzando Hogwarts. Merlín, ustedes, chicas, me hacen sentir tan viejo. Un resoplido vino desde un lado. Eso es porque estás avanzando en los años, perro sarnoso. Tía Marley. Rose gritó mientras corría hacia la mujer y le daba un fuerte abrazo. Deja que tu tía Marley te mire, querida. Dijo su tía Marlene McKinnon mientras rompía el abrazo y levantaba el rostro. Feliz cumpleaños, Rose. Dios mío, te pareces a tu madre cuando tenía 11 años. Ambos tenían la misma emoción brillando en esos vívidos ojos verdes tuyos. Bianca exclamó de repente. Rosie. Necesito que me ayudes a elegir qué ponerme. Vamos al callejón Diagon como estudiantes de Hogwarts por primera vez. Necesito dar una buena impresión. Probablemente también nos encontraremos con Neville allí. No sé. Creo que ya recibió sus suministros, ya que su cumpleaños fue ayer. Rose tomó su mano y la llevó escaleras arriba con un grito de ¿qué estamos esperando? Hagamos que luzcas fresca y lista. Mientras las chicas se iban a buscar en el guardarropa de Bianca, los adultos se sentaron en la sala de estar, poniéndose al día. Sirius estaba charlando con James sobre su trabajo en los escuadrones de Hitwizard. Tengo que decirlo, Jamie. Desde que hice el cambio de Oure a Hitwizard, es como si todo el equilibrio entre mi vida laboral y personal hubiera mejorado dramáticamente. Ya no necesito pasar por montones de papeleo para justificar el aturdimiento de algún cabrón, o tratar con notificaciones de siniestros. Me llaman a una escena y me dan algunas instrucciones. Entramos, proporcionamos el músculo y luego nos envían a casa. No sé por qué nunca lo había pensado antes. La familia también está más feliz ahora que llego a casa a una hora decente, salvo en raras ocasiones. James asintió. Parece que realmente has encontrado tu ritmo en el ministerio, Siri. Es genial escucharlo. ¿Alguna vez consideraste ponerte el rojo y el negro otra vez, Jamie? Ahora que Rose se va a Hogwarts, no hay necesidad de que Lily y tú os quedéis encerrados en casa. Me vendría bien un compañero. El mío actual es un joven punk arrogante y fresco. Fuera de la academia. James resopló. De todas las cosas que puedes acusar a otros de Padfoot, la arrogancia no es una de ellas. Eso no es justo, Prongs. ¿Sabes que he mejorado desde que senté la cabeza con Marlene? Sirius gimió en protesta. James sonrió pensativamente. Eso era cierto. Si bien fue un shock que el autoproclamado eterno soltero Sirius Black se hubiera asentado, no podría haber elegido mejor a su esposa. Marlene McKinnon era una bruja sangre pura de una de las familias sagradas 28 sangre pura. El talento de su familia en los barrios era bien conocido en toda Gran Bretaña. Durante la guerra, ella fue quien instaló las barreras que protegían el cuartel general de la Orden y las distintas casas seguras. Ella había asumido el papel de rompeguardias. Esto se debía a que una técnica popular para las incursiones de los mortífagos era levantar barreras antiaparición y antitraslador para evitar que inocentes escaparan. Con su ayuda, varias incursiones fueron interrumpidas cuando ella rompió las protecciones y permitió que los Aroura se aparecieron y contraatacaron. Habían estado escondidos durante meses cuando recibieron noticias de que los mortífagos masacraron a la familia McKinnon debido a la participación de Marlene en la orden. Marlene supuestamente había muerto en la masacre y Sirius se lo había confirmado. Había sido una gran sorpresa al final de la guerra cuando vieron a Marlene sana y salva, cuidando a una niña. Lily había hechizado a Sirius durante la siguiente década por hacerle pensar que su mejor amiga estaba muerta. Enterarse de su matrimonio fue otro shock, pero vieron cómo ella sacaba lo mejor de Sirius y les dio sus más sinceras felicitaciones. Su hija, Bianca Marlene Black, había crecido junto a Rose. Eran prácticamente hermanas y compartían el mismo sentido de parentesco que él y Sirius tenían. Él había estado extasiado por haber sido nombrado su padrino y se encargó de mimarla muchísimo. Sirius había tomado represalias haciendo lo mismo con Rose. Ahora, esas chicas los tenían entre sus dedos meñiques. Una vez que comenzaron a hacer pucheros, él y Sirius nunca tuvieron oportunidad.
Debido a su debilidad, sus esposas habían asumido el papel de disciplinarias, asegurándose de que las niñas entendieran el valor del dinero y la buena suerte que tenían al nacer en familias influyentes. Fue bueno que lo hubieran hecho, ya que las niñas habían crecido para ser amables y agradecidas por sus situaciones. No resultar como el hijo de Lucius Malfoy fue una bendición disfrazada. En todo caso, su simpatía hacia aquellos de menores recursos los haría diametralmente opuestos a las familias oscuras. Mientras su conversación giraba hacia la incompetencia de Fayl, Lily y Marlene estaban teniendo una conversación muy diferente. Marley, estoy muy preocupada por ella. Ella eligió Hogwarts y aunque confío en su decisión, me da miedo pensar que tendrá que lidiar con los hijos de varios mortífagos prominentes. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Marlene parecía pensativa mientras consideraba las circunstancias. Había tenido la desgracia de conocer a la familia Malfoy durante los elegantes bailes organizados por la familia Black. La madre de Sirius había estado encantada por su elección de esposa, específicamente porque era una sangre pura. Esto había provocado que ella lo reincorporara a la familia. El abuelo de Sirius, Arcturas, se reunió con ellos poco después de que terminó la guerra y le habló sobre convertirlo en Lord Black. Con cierta persuasión por su parte, Sirius aceptó la solicitud de Arcturas, pero dejó en claro que redefiniría políticamente a la familia Black. Habían intentado tener más hijos después de Bianca, pero parecía que no iba a ser así. Lamentablemente, sin un heredero varón, los legados de las familias Black y MC Kinnon terminarían en la línea principal. Al menos si James y Lily hubieran tenido un hijo, Sirius podría haber podido asegurar el señorío y mantenerlo fuera del alcance de los Malfoy. Ese no había sido el caso, y después de que Voldemort atacó a Lily, ella nunca pudo volver a dar a luz. Esta cadena de acontecimientos significó que una vez que las niñas cumplieran 13 años, toda persona que quisiera ascender en la escala social intentaría cortejarlas. Después de todo, a sus maridos se les garantizarían los señoríos de las familias, así como escaños y votos en el Wizengamot. Las fortunas también los convirtieron a ambos en objetivo de contratos matrimoniales. Mirando a Lily, habló solemnemente. Creo que es hora de que los eduquemos sobre los peligros de los herederos sangre pura y nos aseguremos de que puedan mantenerse a salvo unos a otros. Los ojos de Lily se abrieron como platos. Ya. Enseñarles tan temprano en sus años de Hogwarts no afectaría la forma en que ven e interactúan con los niños de su edad. Queremos inculcarles tal paranoia. La biblioteca de la familia Black tiene todo un compendio de libros sobre la protección de la virtud. De hecho, las Lady Black incluso crearon un grimorio especial lleno de hechizos útiles para ese propósito específico. Bianca tendrá que aprender esos hechizos de todos modos. Si ella y Rose aprendieron un pocos ahora, me sentiría mucho mejor cuando se fueran a Hogwarts. Entonces parece que una vez que tengan sus varitas, pasaremos el resto del verano entrenándolos. Lily habló con feroz determinación. Asintiendo mutuamente, cambiaron a temas más ligeros, tratando de dejar de pensar en las amenazas que sus hijas enfrentarían en Hogwarts. Sin saberlo de la seria discusión que tenía lugar abajo, las dos chicas estaban de pie en el ojo de un huracán de ropa. Varias encimeras cubrían la cama y el suelo mientras rebuscaban entre la pila, recogiendo y probándose un par de artículos de vez en cuando. Bianca, hemos revisado todo tu armario 2 veces. Creo que tu mejor opción es el vestido azul claro con las sandalias color canela. Esas sandalias hacen que mis pies parezcan gordos. Me niego a usarlas. Escucha. Esas sandalias te quedan increíbles y combinan muy bien con el vestido. Emite una hermosa vibra de princesa guerrera. Como la Mujer Maravilla. Pero no quiero parecerme a la Mujer Maravilla. Quiero verme linda, no feroz. No quiero asustar a ningún chico lindo. Rose puso los ojos en blanco ante las payasadas de su mejor amiga. Se había fijado en los chicos mucho antes que ella, pero todavía no tenía ni idea sobre el amor y las relaciones. Por otra parte, lo había aprendido a través de un vistazo accidental a una de las novelas románticas de mala calidad de su madre. No asustarás a ningún chico lindo, aunque no creo que muchos se den cuenta en primer lugar. Los chicos de nuestra edad generalmente no están interesados en las chicas todavía. No entiendo por qué estás poniendo tanto esfuerzo. Bianca hizo un puchero. Es para el futuro. Los niños de nuestra edad tal vez no se den cuenta, pero los mayores sí. Eso es a lo que aspiro. Rose levantó las manos con frustración y gritó. Ya está bien. Puedes usar otro par de calzado. Merlín, eres tan exigente. Así es como logras que los chicos más lindos se fijen en ti, Rosie. Ella le guiñó un ojo mientras se ponía el vestido azul. Después de debatir durante varios minutos sobre el par de calzado, Bianca se conformó con un par de zapatos planos a juego que usó con calcetines invisibles. Después de mirarse en el espejo, agarró a Rose y la arrastró detrás mientras saltaba escaleras abajo. Mamá. Papá. Rose y yo estamos listos para ir al callejón Diagon. Bianca gritó mientras se acercaban a la sala de estar. Sus padres salieron de la sala. Sirius gimió cuando vio a su hija bien vestida. Oh Merlín, creo que tengo que romper las túnicas de Heathwizard para mantener a los niños alejados de mi hermosa pequeña. Los adultos y Rose se rieron mientras Bianca lo miraba fijamente. Se dirigieron hacia la chimenea y arrojaron un poco de polvo flu y gritaron el caldero chorreante. Y adentrándose en el ardiente fuego verde. Salieron de la chimenea a un pavo oscuro. Tom, el camarero los miró y gritó. Sirius Black.
¿Cómo estás esta buena mañana? Estoy bien, Tom. Solo estoy aquí para conseguir útiles escolares para mi querida hija. Querido Merlín, esa es la pequeña Bianca. Irá a Hogwarts este año. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Sirio se rió. Lo sé, ¿verdad? Nunca pensé que este día me sorprendería de esta manera. Volviéndose hacia Bianca, Tom dijo, felicitaciones, Bianca. Estoy seguro de que te irá muy bien en Hogwarts. Gracias, Tom. No puedo esperar a que llegue el 1 de septiembre. Tom asintió mientras sus ojos se posaban en la chica que estaba junto a Bianca. Le parecía familiar, pero no supo quién era de inmediato, y fue entonces cuando lo vio. La distintiva cicatriz en forma de rayo que asomaba por debajo de su cabello. Se quedó helado al darse cuenta de quién era ella. Bendita sea mi alma. Rose Potter. Él susurró. Y Ames y Lily sintieron que toda la habitación estaba en silencio mientras todos los clientes se giraban para verlos bien. Rose se encogió cuando notó que todos la miraban intensamente. Su padre le puso una mano reconfortante en el hombro, lo que alivió su ansiedad. Respirando profundamente, respondió. Hola Tom. En el momento en que terminó de saludarlo, estalló el caos. Varios clientes se levantaron de sus sillas y corrieron hacia ella. Fue invadida por simpatizantes que comenzaron a estrecharle la mano agradeciéndole por matar a Voldemort y detener la guerra. Después de unos minutos de interactuar con el público adorador, su padre y su padrino hicieron un hueco entre la multitud, guiándolos por la puerta trasera. Una vez que estuvieron lejos del caos interior, tomaron un breve respiro antes de dirigirse hacia la entrada del callejón. James se detuvo justo antes de la pared de ladrillos y se dio la vuelta. Muy bien ustedes dos. Ahora que oficialmente están recibiendo sus varitas, deben recordar esta combinación para ingresar al callejón Diagon a través de esta entrada. Mírenme de cerca. Sacando su varita, golpeó 3 ladrillos con un movimiento ascendente y luego golpeó 2 ladrillos hacia la derecha. La combinación es 3 arriba, 2 de ancho. La forma de recordar con qué ladrillo comenzar es buscar el ladrillo con un agujero en el medio. El que está justo encima es el primer ladrillo que tocas con tu varita para comenzar. Simplemente salta un ladrillo entre grifos. Cuando terminó su explicación, los ladrillos de la pared se habían movido, revelando una calle bulliciosa. Los vendedores pregonaban sus productos en carros, carteles que anunciaban ingredientes de pociones exóticas y ofertas salpicaban las ventanas. Tanto Rose como Bianca habían estado en el callejón Diagon en varias ocasiones. Sin embargo, había algo especial en venir aquí como futuros estudiantes de Hogwarts. El grupo se dirigió a casa de Madame Moulkin para tomar las medidas de sus uniformes, ya que esos serían los que tomarían más tiempo en estar listos. Cuando entraron a la tienda, fueron recibidos por una bruja rechoncha vestida de color malva. Bienvenidos a las túnicas de Madame Moulkin para todas las ocasiones. Soy Madame Moulkin. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Lily tomó la iniciativa y devolvió el saludo a Madame Moulkin. Buenos días, señora Moulkin. Estamos aquí para conseguirle a mi hija y a su prima sus uniformes de Hogwarts. Los ojos de Madame Moulkin se agrandaron antes de exclamar. Lily Potter. Qué encantadora sorpresa, cariño. Dijiste que tu hija necesitaba túnicas para Hogwarts. Entonces esta encantadora señorita debe ser Rose, ¿no? Se acercó y comenzó a estrechar la mano de Rose. Es un placer conocerte por fin, querida. Te pareces mucho a tu madre. Rose le sonrió a la dama. Parecía una abuela emocionada. Es un placer conocerla finalmente, señora Moulkin. No había absolutamente ningún otro lugar al que iríamos a conseguir uniformes para Hogwarts. Madame Moulkin sonrió ante el cumplido y la acompañó hasta la plataforma. Agitó su varita y un grifo medidor, una pluma y un pergamino salieron de la parte de atrás y flotaron justo al lado de ella. Con otro movimiento, la cinta métrica comenzó a tomar las medidas de Rose. Mientras rodeaba las distintas partes de su cuerpo, la pluma estaba en movimiento, registrando los números. A la derecha de Rose, estaba un niño que recordaba muy bien de la primera excursión de su familia al callejón Diagon después de esa horrible noche que cambió su vida. Draco Malfoy parecía no haber cambiado en lo más mínimo. En todo caso, parecía haberse vuelto aún más arrogante, si eso fuera posible. Esperaba desesperadamente que él no intentara iniciar una conversación, ya que quería evitar hablar con él tanto como fuera posible. Lamentablemente, el universo parecía estar conspirando contra ella. Hola. Mi nombre es Draco Malfoy. ¿También irás a Hogwarts? Le preguntó casualmente. Rose cerró los ojos en señal de derrota. ¿Qué hizo para merecer esto en su cumpleaños? Sí. Él asintió. ¿En qué casa esperas entrar? Probablemente Gryffindor o Ravenclaw. ¿Y tú? La nariz de Draco se arrugó, como si hubiera olido algo picante. Gryffindor. ¿Por qué en nombre de Merlín querrías estar en la casa de los estúpidos? Rose apretó los dientes ante el desaire contra la antigua casa de sus padres. Gryffindor es una casa perfectamente buena en la que querer entrar. Albus Dumbledore era un Gryffindor. Draco resopló ante su comentario. Todo el mundo sabe que la mejor casa es Slytherin. Ravenclaw es para nerds y los Hufflepuff son los restos que no pudieron entrar en ninguna otra casa. Por el rabillo del ojo, Rose vio a Madame Moulkin enojarse ante ese comentario mientras le lanzaba una mirada furiosa a Malfoy. No es muy agradable decir eso.
Los 4 fundadores contribuyeron igualmente a crear Hogwarts y las casas que fundaron son todas nobles. Como sea. ¿Juegas Quidditch? Parecía haber notado el enojo que estaban causando sus palabras, por lo que intentó cambiar de tema. Sí. Juego tanto Charizard como Sicar. Esto era algo de lo que a Rose no le importaba hablar. Incluso si fuera con Draco. Había heredado la pasión de su padre por el Quidditch. Las posiciones que desempeñaba eran ambas funciones que su padre había desempeñado en el equipo de Quidditch de Gryffindor. Siempre había mencionado que consideraba convertirse en profesional nada más terminar la escuela. Cuando expresó interés en aprender, descubrió la verdad detrás de esa afirmación. Su padre era un cazador extremadamente hábil, que probablemente aún podría convertirse en profesional si quisiera. Sus habilidades no se habían debilitado en lo más mínimo con el paso de los años, y ella se había convertido en una cazadora formidable bajo su tutela. En serio. Juego como buscador, y mi padre dice que sería un crimen si no me eligen para el equipo de la casa Slytherin. A los de primer año no se les permiten escobas, pero estoy bastante seguro de que podría intimidarlo para que introduzca una a escondidas. Él está en la junta de gobernadores, por lo que podría hacer una excepción. Rose podía sentir que se avecinaba una migraña. La pura arrogancia y falta de respeto que Draco mostró en sus comentarios no le estaban dando ningún punto. Preferiría estar en cualquier otro lugar ahora mismo. Mirando hacia atrás, notó que Bianca adoptaba su personalidad de heredera Black. A menudo decía que era la única manera de tolerar el trato con los hijos de familia sangre pura oscura sin recurrir a maleficios. Madame Moulkin vino a rescatarla en ese momento. Ahí tienes, querida. Ya terminaste. Las túnicas estarán listas para ti en 1 hora. Draco saltó de la plataforma. Te veré en Hogwarts. Rose simplemente asintió cuando lo vio salir de la tienda. Dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Bianca subió a la plataforma que Draco había dejado libre. No puedo creer que esté relacionado con ese imbécil. Sabes que vamos a tener que tolerar su existencia durante los próximos 7 años, ¿verdad? Rosa suspiró. No estoy demasiado preocupado. Mientras nos mantengamos fuera del camino del otro, no tendremos que molestarnos con él. Bianca asintió y comenzó a hablar sobre sus clases para dejar de pensar en su encuentro con Draco. Después de unos minutos más de charla, Madame Moulkin terminó de tomar sus medidas mientras sus madres analizaban las diversas opciones de dijes y telas convenientes. Una vez finalizadas sus elecciones, fueron a buscar los otros elementos de la lista. Fleris y Blotz ocuparon la mayor parte de su tiempo, mientras Rose saltaba ansiosamente de estante en estante, recogiendo libros sobre temas que le interesaban. Bianca se tomó el tiempo para burlarse de ella con los distintos libros infantiles protagonizados por ella. Rose Potter and the Terrible Troll, Rose Potter and the Ghastly Ghoul y muchos otros títulos aliterados. Ella se sonrojó de vergüenza al verlos. Sus padres habían intentado impedir que se publicaran, pero había todo un mercado para la parafernalia de Rose Potter. Viendo que no podían evitar que se crearan las muñecas y los libros, negociaron astutamente un contrato para obtener la licencia de su imagen. Todas las ganancias fueron a su bóveda personal y parte de las ganancias fueron donadas a múltiples organizaciones benéficas y al Hospital St. Mungo. Con la cantidad de dinero depositada mensualmente, nunca tendría que trabajar por el resto de su vida. De hecho, incluso después de casarse, no tendría necesidad de tocar los fondos almacenados en la bóveda de Lady Potter. Eso era algo que la alegraba, ya que su futuro marido no podía tocar esa bóveda, asegurando así su independencia financiera. Terminando en Fleris y Blotz, fueron y consiguieron un juego completo de equipo e ingredientes para pociones, junto con el telescopio necesario para astronomía. Todo lo que quedó fue la varita. Esta era la parte que más entusiasmaba a Rose mientras llenaba de energía. Por fin iba a tener su propia varita. Su grupo entró en la vieja tienda en ruinas y miró a su alrededor. Cientos de cajas de cartón rectangulares llenaban los estantes. Una de las cajas iba a contener la varita que era suya. De la nada, escucharon una voz ronca que los llamaba. Buenas tardes. Tanto ella como Bianca fueron tomadas por sorpresa y soltaron gritos de sorpresa. Sus padres se echaron a reír ante su reacción mientras sus madres se reían tontamente. Quizás asustarse muchísimo era una especie de rito de iniciación. Un anciano apareció de la nada frente a ellos. EIHHSRA. Potter. La estaba esperando. Dirigiéndose a Bianca, dijo, la SRA. Black también está aquí. Pensé que vendrías a buscar tu varita hace un mes. Quería ir a buscar el mío con Rose, así que retrasé mis compras. Explicó Bianca. Ollivander sonrió. ¡Qué lealtad, SRA! Black, Hufflepuff seguramente encajaría perfectamente con usted. Rose agarró a Bianca y le dio un abrazo con un solo brazo. Ambos sabemos que ella vendrá a Gryffindor conmigo. Ollivander se rió entre dientes. Bueno, supongo que ya veremos. Entonces, ustedes dos están aquí para encontrar a sus socios. ¿Cuál irá primero? Rose empujó a Bianca hacia adelante. Bianca intentó retroceder, pero Rose insistió. Has pospuesto tus compras por mí todo este tiempo. Es justo que consigas tu varita primero. Después de mucho insistir, Bianca finalmente accedió a ir primero. Fueron necesarios un par de intentos antes de que la emparejaran con una varita de endrino y pelo de unicornio.
Disparó varias chispas plateadas cuando lo agitó por primera vez, e hizo que Rose pareciera mucho más emocionada por encontrar la suya. Ahora, la joven señorita Potter. ¿Cuál es la mano de tu varita? Soy ambidiestro, Sr. Ollivander. ¿En serio? Ya puedo decir que serás un cliente interesante. Agitó su mano mientras una cinta métrica entraba en acción, midiendo todo tipo de áreas extrañas de sus brazos y cara. El ancho y largo de su nariz, el largo de su dedo meñique derecho. Fue una experiencia interesante, por decirlo menos. Eso es suficiente. Ollivander dijo desde detrás de un estante. La cinta cayó instantáneamente después de que terminó de hablar. Escuchó un poco de crujido antes de que él se acercara al mostrador con 5 cajas diferentes en la mano. Probemos con un amplio espectro y reduzcamos lo que funciona para usted. ¿Qué tal si comenzamos con este? 10 pulgadas y 3/4, cabello Vainudi y unicorn, suave. Él le entregó primero la empuñadura de la varita. Mientras agarraba la varita, esperó a que sucediera algo, pero no sucedió nada. Casi de inmediato, se lo arrebataron de la mano. Supongo que no era compatible. ¿Qué tal esto? 9 pulgadas, fibra de corazón de arce y dragón, flexible y poderosa. Probó la siguiente varita y solo obtuvo una reacción débil antes de que también la retiraran. Este patrón continuó durante casi 20 minutos mientras Ollivander hacía viaje tras viaje a través del laberinto de estantes. Alrededor de la varita número 20, Rose empezó a preocuparse. ¿Encontraría siquiera su varita a este paso? Ollivander parecía estar actuando lo contrario de lo que esperaba. En lugar de frustración, había una alegría infantil en su rostro mientras ella probaba más varitas. Justo como sospechaba Sr. Potter. Usted es un cliente complicado. Me preguntó. Se quedó dormido mientras sus ojos alcanzaban una mirada de 1000 metros. Después de un par de segundos, sus ojos se dirigieron hacia ella y parecían emocionados por algo. Quizás ese funcione. Caminó hasta la parte trasera de la tienda y comenzó a hurgar mientras todos esperaban ansiosamente. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de escuchar pasos acercándose al frente. Ollivander salió de entre los estantes con una caja muy vieja en sus manos. Parecía desgastado y ligeramente desconchado. Una marcada diferencia con las cajas perfectamente conservadas de las estanterías. Pruebe este, Sr. Potter. Tengo un buen presentimiento al respecto. 11 pulgadas y 1/4 de pulgada, pluma de Jaali y Phoenix, agradable y flexible. Él le entregó la varita y cuando ella agarró el mango, sintió algo hacer clic dentro de ella. Una ráfaga de chispas multicolores salió disparada de la varita mientras un fuerte viento soplaba por la tienda. Esto fue. Ella había encontrado su varita. Curioso. Muy curioso. Escuchó a Ollivander murmurar mientras la miraba fijamente. ¿Qué tiene de curioso, señor Ollivander? Su mirada penetrante se dirigió a sus padres antes de posarse nuevamente en ella. He creado muchas varitas, Sr. Potter. Desde que me hice cargo de la tienda de manos de mi padre hace casi 60 años, he creado miles de varitas y las he combinado con la bruja o mago destinado. La mayoría de los núcleos que he adquirido a lo largo de los años se han adaptado rápidamente a sus socios. De hecho, en toda mi colección de varitas, menos de 5 tienen núcleos que tienen más de 10 años. Siempre es un placer para mí emparejar a un cliente con una de mis varitas más antiguas, ya que la mayoría de los que las reciben continúan y hacen grandes cosas. Sin embargo, estos casos son sumamente raros. De hecho, la última vez que esto ocurrió fue hace exactamente un año en París. Rose encontró eso extraño. París. ¿Qué pasó en París? Ollivander sonrió. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en la tienda de un amigo en Place Caché, el mágico distrito comercial francés. Un niño entró y tuvo problemas para localizar una varita adecuada entre las existencias de mi amigo. Ofrecí mi ayuda y me sorprendió los resultados. Un joven tan excepcional. Coincidía con un núcleo al que me había aferrado durante más de una década. Con diferencia, era el segundo núcleo más antiguo de mi inventario. ¡Qué misterioso! Comenzó su viaje hacia la grandeza el año pasado en la Academia de Magia de Beauxbatons. Mencioné esa historia porque el núcleo de tu varita es el más antiguo de todas las varitas que he hecho. El fénix que donó la pluma de la cola que se encuentra dentro de tu varita dio solo otra. Lo usé para crear otra varita hecha de tejo, que coincidía con la de un niño que fue a Hogwarts hace casi 50 años. Es curioso que estés destinado a empuñar esta varita, cuando es tu hermano el que te dio esa cicatriz. Terminó siniestramente mientras señalaba su característica cicatriz relámpago sobre su ojo derecho. Debió haber visto la expresión horrorizada en su rostro mientras continuaba solemnemente. Sí. 13 pulgadas y medio. Sí. Si hubiera sabido para qué iba a salir esa varita al mundo. Hizo una pausa mientras asimilaba sus palabras. Creo que podemos esperar grandes cosas de usted, Sr. Potter. Después de todo, el que no debe ser nombrado también hizo grandes cosas. Cosas terribles, sí. Pero genial. Rose sintió como si sus ojos blanco lechoso estuvieran mirando a través de su alma. Nunca había sentido tanto miedo. Ella había coincidido con la varita hermana de Voldemort. Una parte de ella quería soltar la varita y pedir otra, pero la otra parte se negaba a soltarla.
Estaba tan confundida y asustada que ni siquiera notó la mano de su madre en su hombro. Al volverse hacia ella, vio la sonrisa forzada en su rostro. Su madre la abrazó mientras ella temblaba. Sin decir una palabra más, su